Hola, yo soy Juan Carlos, bienvenidos a Talk Libros. ¿Qué ocurre cuando una persona que ha estado exiliada durante muchísimos años vuelve a su tierra natal? De esto es de lo que trata La ignorancia de Milan Kundera, libro del cual os voy a hacer una breve reseña, aunque tengo que decir que más que reseña es una opinión. Yo no he estudiado para hacer reseñas, no soy crítico literario, simplemente doy mis impresiones. Por eso sí que tengo en mente cambiar el nombre de esta sección o esta colección de vídeos y en vez de reseñas llamarlo de otra manera. Aún estoy pensando cómo, pero bueno, son unas breves impresiones de lo que me ha parecido esta obra. Decir primero de todo que La ignorancia fue publicada en el año 2000, está escrita por Milan Kundera, que es un escritor checoslovaco que en 1975 tuvo que exiliarse a París y desde ese año vive allí. De hecho, algunas de sus obras originalmente ya han sido escritas en idioma francés. Entre sus obras, por ejemplo, la primera obra que escribió o publicó fue La broma, que es una novela que satiriza el comunismo. La política del comunismo siempre están muy presentes en toda la obra de Kundera y La broma es una novela que fue premiada en su tiempo. En 1984 publica la que será su obra más reconocida, que es La insoportable levedad del ser. Y decir también que Kundera, aparte de escribir novelas, también es ensayista, lo cual de hecho se nota bastante en su narrativa. Dicen que es un eterno candidato al premio Nobel, algo así como Murakami, pero no lo ha ganado aún. No sabemos si lo ganará en vida porque él tiene más de 90 años ya. Y bueno, pues siempre está ahí en esa terna de candidatos. Un dato curioso sobre La ignorancia es que fue publicada primero en castellano y catalán y tiene mucho que ver con la etimología de la palabra que está incluida en el título, ignorancia, ya que viene del verbo latino ignorare y en catalán fue transcrita de dos maneras, al verbo ignorar, en castellano ignorar, y al verbo añorar, en castellano añorar. Es decir, este juego lingüístico de palabras entre ignorancia, ignorar y añoranza, añorar o añorar, solo es posible en catalán y en castellano. De hecho, dicen que es una de las posibles razones en que primero se publicó esta obra en estos dos idiomas. También dicen las malas lenguas que como la anterior obra publicada por Kundera no tuvo demasiado reconocimiento y fue un poco vapuleada por la crítica, primero decidió publicar en otro país. Y bueno, decir que añorar es ignorar dónde se encuentra, por ejemplo, una persona y echarla de menos, sentir esa nostalgia por esa persona o por ese lugar, por esa cosa. Y esto nos mete de lleno en la novela que trata del regreso a su país natal de dos personas, dos checoslovacos, una mujer y un hombre, que en su momento decidieron exiliarse debido a la llegada de Rusia, del comunismo, a Checoslovaquia. Esta invasión rusa, que está muy presente en todas las obras de Kundera, hizo que estos dos personajes, que son Irena y Joseph, emigrasen. Irena emigró a París, a Francia, y Joseph decidió hacer su vida a partir de ese momento en Dinamarca. Entonces, cuando ellos ya quieren regresar, se encuentran de casualidad en el aeropuerto de París. Estamos hablando del año 1989, si no recuerdo mal. Y se da una situación curiosa, y es que Irena reconoce a Joseph y le habla, ¿te acuerdas de mí? Y Joseph, sin acordarse de Irena, pues miente y dice que sí. Entonces quedan en verse un día allí en Checoslovaquia, en lo que ahora es la República Checa, en Praga. Eso, para verse un momento, un ratito. Este regreso a su país natal no es como, por ejemplo, el regreso de Ulises en la Odisea, que es una obra que viene mencionada varias veces en la ignorancia, ya que Ulises está 20 años exiliado en otro lugar y él siempre ansía regresar a Ítaca
Joseph e Irena regresan pero casi como una obligación moral, porque ellos ya tienen su vida totalmente hecha en otros países. De hecho, es un tema que me gusta cómo se toca en la novela, porque, por ejemplo, Irena en París, cuando ella llega, es muy bien recibida por los franceses porque consideran que es una persona que viene de, bueno, de un país que está siendo invadido, en ese caso por el régimen comunista, y ella se siente muy acogida, muy bien recibida en París. ¿Qué pasa? Que cuando cae el comunismo, unos 20 años después, los franceses comienzan a mirar a Irena de un modo más intrigante, no entienden por qué esta persona no decide volver a su país de origen cuando ya no tiene en principio ninguna traba. Y me gustó esa manera de tratar esa hipocresía con que los seres humanos vemos a veces a gente que viene de otros lugares. Y ya volviendo un poco a la historia, el regreso de estos dos personajes a Praga será un tanto convulso en tanto y en cuanto ellos no se reconocen, no reconocen la tierra que les vio nacer y crecer y se sienten extraños y casi extranjeros en su propia tierra. El idioma tiene mucho que ver en esto, ellos casi no recuerdan o tienen ya en desuso el idioma, su idioma natal. Irena habla en francés y Joseph en danés. De hecho, creo que el idioma también tiene un juego importante en toda la novela porque, por ejemplo, el actual marido de Irena es sueco y se comunican en inglés. Entonces, todo este juego de idiomas, no saber bien en qué idioma comunicarse con los demás, a mí me recordó un poco a la infancia, ¿no? A los niños que no saben bien con quién comunicarse y de qué manera. Es una analogía, una metáfora que me parece bastante interesante. De hecho, llegará un momento en la novela en que tanto Irena como Joseph recuperarán esa fluidez con su idioma natal, con el checo, de una manera un tanto curiosa, incluyendo palabras muy obscenas, lo cual les hace como descubrir esa riqueza, esa infancia que tuvieron en su país. Y este reencuentro, este regreso, esa manera de no reconocerse es un tanto torpe y el mismo Kundera lo dice en un pasaje del libro en el que dice que es como cuando un muerto se levanta de su tumba y ni siquiera sabe caminar sobre la tierra que está pisando. Otro punto interesante es que ni siquiera reconocen su propio pasado. Hay un pasaje donde Joseph encuentra un diario que él llevaba cuando era adolescente y empieza a leerlo y no se reconoce en absoluto en todo lo que está contando, en su manera de comportarse en aquellos años, en el egoísmo que tenía, en el trato a los demás, sobre todo con las mujeres o con las niñas de aquel entonces. Sin embargo, conforme va avanzando la trama, vemos que mucho de eso ha quedado en él. Hay similitudes entre estos dos personajes, ya que ambos estuvieron casados y ambos perdieron a su cónyuge porque fallecieron. También en su forma de marcharse inicialmente, en cuando deciden exiliarse, en una especie de rebeldía, aunque Irena no tuvo mucho que ver o mucho que decidir, ya que Martin, que era su marido en aquel entonces, bueno, le ofrecieron un trabajo en París, en Francia, y decidieron mudarse, exiliarse, ya que la situación en Checoslovaquia en ese momento era bastante complicada. Y Joseph siempre cuenta que tenía esa rebeldía contra su familia, que siempre querían que él fuese médico, tanto él como sus hermanos, y él decide hacerse veterinario para contrariar un poco a sus padres y decide hacerlo allí en Dinamarca. También tienen en común la manera en que se vuelven a encontrar con sus antiguos amigos, con sus antiguas familias. Irena cuenta que queda con un grupo de amigas en un bar y prácticamente ellas no le preguntan cómo han sido todos estos 20 años en el exilio. Prácticamente se siente ignorada y sus amigas solo hablan de lo que ha sido la vida para ellas. Joseph, sin embargo, tiene que quedar con un amigo que resulta un tanto enigmático durante toda la novela hasta que se encuentra con él y es la persona que ayudó a que pudiera salir del país en su momento. También hay una escena que me impactó mucho por cómo la resuelve Kundera y es el encuentro entre Joseph y su hermano 20 años después de verse.
Llama al timbre y su hermano, 5 años mayor que él, abre la puerta. Se dan un apretón de manos y se miran. Son miradas de una inmensa intensidad y saben muy bien de qué se trata. Cara a cara, los hermanos se pasan revista, rápida, discretamente, el pelo, las arrugas, los dientes. Cada uno sabe lo que busca en el rostro que tiene enfrente y sabe también que el otro busca lo mismo en el suyo. Se avergüenzan de ello, porque lo que buscan es la probable distancia que separa al otro de la muerte, o, por decirlo de un modo más brutal, buscan en el otro la muerte que asoma. Quieren acabar cuanto antes esa búsqueda morbosa y se apresuran a encontrar una frase que les haga olvidar esos segundos funestos, una interpelación, una pregunta o, de ser posible, sería un regalo caído del cielo, una broma. Pero nada llega para sacarles del apuro. Es una escena que para mí es lo mejor casi del libro porque, ya digo, en un párrafo no muy extenso te llega a conmocionar de tal manera que estás sintiendo totalmente lo que está pasando por la mente y por el corazón de estos dos hermanos en el momento de verse. La obra también habla de la necesidad de comunicarse y muchas veces es difícil por el idioma. Como ejemplo, Irena con su actual marido, que es Gustav, él es sueco y, como he dicho antes, no hablan ni siquiera en el idioma natal de ninguno de ellos. Tienen que buscar un idioma intermedio en el cual entenderse y eso es muy complicado. Y a veces consigues comunicarte con las personas que menos esperas y eso también se ve reflejado en la novela y no puedo decir de qué manera porque estaría haciendo un spoiler bastante importante. También es una novela que nos habla sobre las coincidencias. Bueno, precisamente esta coincidencia de encontrarse Irena y Joseph en el aeropuerto cuando van a retornar a su país. También más adelante encontraremos alguna que otra coincidencia bastante curiosa y que no puedo desvelar, que tiene que ver con antiguas amistades de ambos o personas que ambos han conocido en su pasado y que, si bien puedes pensar que es algo forzoso, metido con calzador, creo que Kundera resuelve todo esto muy bien. Ya veis que no he contado demasiado porque tampoco hay mucho que contar en cuanto al desarrollo de la historia, es simplemente este retorno a casa y cómo se encuentran estos dos personajes que ambos son checos y ambos están pasando por una situación similar. Solo decir que muestra el retorno de una forma un tanto dolorosa, precisamente por eso, porque no te reconoces al llegar al país que te vio nacer, por esa pérdida de las raíces y por sentirte un tanto descontextualizado, deslocalizado, no saber exactamente a dónde perteneces. El concepto de patria o de hogar está bastante difuso y creo que esto lo saben perfectamente todas las personas que por iniciativa propia o sobre todo por obligación han tenido que marcharse de su país de origen. En cuanto a la forma en que está escrita la novela, creo que se puede leer bastante fluida. Es una novela corta, no llega a 200 páginas. Por cierto, tengo que decir que la he leído en lectura conjunta con mi señora esposa, con Flor, y a los dos nos ha gustado mucho. Y es muy interesante. Cada día que terminábamos íbamos leyendo siempre los mismos capítulos, más o menos a la vez, y terminar y comentar un poco lo que nos ha parecido y cómo va transcurriendo la novela. Es muy interesante. También tengo que decir que se nota esa faceta de ensayista de Kundera. Quizá es el punto más negativo que puedo encontrar, sin serlo del todo, en el cual nos habla demasiado de política, de esa llegada forzosa del comunismo a Checoslovaquia, cómo influyó en todo el pueblo, en todo el país. Y yo personalmente hay veces que cuando se meten demasiado en política me cuesta seguir el hilo, me disperso más, hay mucha digresión en la novela y bueno, eso es lo que en determinados momentos, que no eran muchos la verdad, me sacaba un poco. También como parte positiva, estos fragmentos hay que decir que ayudan a situarte en el contexto histórico, en el contexto político y social
en el cual se desarrolla toda la trama. Y nada más, solo decir que la sensación general ha sido muy buena. Me ha gustado mucho este reencuentro con Kundera. Yo había leído La insoportable levedad del ser y creo que ahora mismo el regusto que me deja La ignorancia es casi mejor que esa anterior novela. Bueno, y ya no hablo más, ya os voy a ir dejando porque, señoras y señores, es hora de comer, hay que cocinar y la comida no se hace sola. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Me podéis comentar, por supuesto, si conocéis la novela, si la habéis leído y qué impresiones os dejó. Y bueno, a ver si coincidimos. Y cualquier cosa, por supuesto, que queráis comentar, yo os la contestaré y la leeré muy gustoso. Muchas gracias por el apoyo, por estar ahí siempre y nos vemos muy, muy pronto. Chao.